Si estás viendo este video, no es por casualidad. Hay algo en ti que ha estado esperando este momento desde hace mucho tiempo. Has sentido que nada en este mundo logra llenar el vacío que llevas dentro. Has buscado respuestas en libros, en personas, en caminos que te prometieron todo, pero terminaron dejándote más confundido. Y sin embargo, algo dentro de ti sigue encendido, una pequeña chispa que se niega a morir. Esa chispa es la llamada del alma. Y hoy, si tu corazón resuena con estas palabras, significa que estás preparado para cruzar el umbral del despertar final. Porque Thoth, el escriba de los dioses, el guardián de la sabiduría eterna, no llama a todos, solo a quienes están listos para recordar quiénes realmente son. Escribe en los comentarios: mi alma está lista para recordar. Esa será tu activación interior. Y si sientes la energía de estas palabras, únete al canal Thoth y conviértete en miembro. Este es un espacio solo para los que sienten el llamado de la sabiduría ancestral y buscan la verdadera transformación interior. Thoth, conocido también como Tehuti o Hermes Trismegisto, es el principio de la inteligencia divina que vive en todos nosotros. No es un dios lejano ni una figura externa, sino la manifestación de la mente universal que habita en el silencio de cada alma consciente. Es el maestro de la palabra creadora, el arquitecto del tiempo, el guardián de los registros de todo lo que ha sido y será. Cuando Thoth se activa dentro de ti, comienzas a recordar que no eres una mente separada, sino una extensión viva del todo. Y ese todo es mente. Todo lo que ves, lo que tocas, lo que crees, es una proyección de la conciencia que habita en ti. El despertar final del alma no ocurre fuera, sino cuando reconoces este misterio. Tú eres el universo observándose a sí mismo. El problema es que la mayoría de las personas vive atrapada en patrones mentales invisibles, en un ciclo de repeticiones heredadas. No porque sean malas o ignorantes, sino porque la mente humana fue entrenada para mirar hacia afuera y nunca hacia adentro. Se nos enseñó a buscar poder, amor, éxito, pero no la verdad. Y sin verdad, todo se convierte en ilusión. Thoth enseña que la verdad no se impone, se recuerda. Cuando el alma está lista, una sola palabra basta para abrir los sellos del entendimiento. Por eso, cuando escuchas estas palabras y sientes algo vibrar en tu pecho, no es sugestión, es memoria. Es la memoria ancestral de quien ya caminó por los templos de sabiduría, de quien ya escuchó la voz del silencio en otras vidas. Thoth no pide fe ciega, pide observación profunda. Observa tu vida, tus pensamientos, tus emociones. Mira cómo todo sigue un ritmo, un patrón. Nada es casual. Todo está regido por las mismas leyes universales que sostienen los astros. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Este principio de correspondencia, uno de los 7 principios herméticos, revela que el universo es un espejo de la conciencia. Si cambias dentro, todo fuera comienza a moverse. No se trata de luchar contra el mundo, sino de comprenderlo desde dentro. Cuando Thoth dice que el alma despierta, no habla de un instante milagroso, sino de un proceso de recordar. El despertar es una alquimia interna, la transmutación del plomo del ego en el oro de la conciencia. Es cuando dejas de identificarte con el personaje que la sociedad te impuso y comienzas a sentir la presencia de algo más vasto, más silencioso y eterno. Esa presencia eres tú, antes del nombre, antes del cuerpo, antes del tiempo. Mira tu propia historia, cada dolor, cada pérdida, cada búsqueda sin respuesta. Todo eso no fue un error, fue el entrenamiento de tu alma. Porque para despertar, primero, hay que dormir profundamente. Para ver la luz, hay que pasar por la sombra. Así lo enseñaba Thoth. El equilibrio entre Mat y el caos, entre la verdad y la ilusión, es lo que mantiene vivo el universo. No hay error en tu camino, solo etapas del aprendizaje. Cuando comienzas a vivir desde esta comprensión, algo en ti se alinea con el tiempo sagrado. Ya no ves los días como una rutina, sino como capítulos de una gran iniciación.
Te das cuenta de que cada persona que llega, cada emoción que surge, cada situación repetida es una llave. Thoth te enseña a leer esas llaves, a descifrar los símbolos que la vida te presenta. Porque el universo no habla con palabras, habla con sincronías, con señales, con sueños, y cada señal es una invitación al despertar. El alma que está lista para el despertar final empieza a sentir un llamado interno tan fuerte que ya no puede ignorarlo. Empieza a percibir que hay algo detrás de todo lo visible, una inteligencia silenciosa guiando cada movimiento. Esa inteligencia es Thoth actuando dentro de ti, guiándote hacia la comprensión de los principios herméticos: mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, y generación. No son conceptos teóricos, son llaves vibracionales que cuando las comprendes, transforman la forma en que percibes todo. Por ejemplo, el principio de vibración enseña que nada está quieto, todo se mueve, todo vibra. Cuando te sientes estancado, no es porque estés detenido, sino porque vibras en una frecuencia densa. Al elevar tu vibración con pensamientos, palabras y actos conscientes, comienzas a atraer realidades más elevadas, y eso es alquimia pura: transformar lo pesado en ligero, lo oscuro en luminoso, lo limitado en eterno. El despertar final no es el fin de tu vida, sino el comienzo de tu verdadera existencia. Es el momento en que dejas de ser dominado por el tiempo y comienzas a caminar al lado del guardián del tiempo. Thoth te muestra que el tiempo no es una línea, sino una espiral. Todo se repite hasta que aprendes. Y cuando aprendes, la espiral se abre hacia dimensiones superiores de comprensión. Cada pensamiento es una semilla en esa espiral. Cada palabra que pronuncias, una vibración que teje tu destino. Por eso Thoth era llamado el escriba celestial, porque comprendía que cada ser humano escribe su propia historia en los registros del universo con cada pensamiento que emite. ¿Y cómo despertar realmente? Empieza por detenerte. Cierra los ojos, respira, escucha. Hay una voz en tu interior que no grita, pero vibra. Es la voz del Verbo Creador, la voz que sostiene mundos. Esa voz no está fuera, está dentro. Es la misma voz que habló en las tablillas de Esmeralda, la misma que dijo: lo que está abajo es como lo que está arriba. Escucharla es recordar tu origen. A veces el despertar se siente como un colapso, porque el viejo yo comienza a caer. Las identidades se disuelven, las certezas se rompen. Pero no temas, Thoth te enseña que nada real puede ser destruido, solo lo ilusorio se desvanece, y lo que permanece es la verdad, la pureza, la conciencia desnuda. El despertar final no llega cuando buscas fuera, sino cuando aceptas lo que ya eres. No hay técnica secreta, ni maestro perfecto. Tú eres el templo, tú eres el sacerdote, tú eres la luz. Y cuanto más recuerdas esto, más el universo comienza a alinearse contigo, porque lo divino no está en los cielos, está en cada respiración, en cada mirada, en cada instante de presencia. Y ahora te pregunto, ¿sientes que tu alma ya comenzó a recordar? ¿Sientes esa vibración en el centro del pecho que te dice, esto es verdad? Si es así, no te detengas aquí, porque lo que estás viviendo ahora es solo el primer paso de algo mucho más grande que está por revelarse. El verdadero despertar no comienza cuando aprendes algo nuevo, sino cuando desaprendes todo lo que te dijeron sobre quién eres. Durante años creíste que el crecimiento era acumular conocimiento, pero Thoth enseña que el conocimiento no se acumula, se recuerda. La sabiduría no entra, emerge, como una semilla que no necesita ser creada, solo regada. Cada vez que sueltas una creencia rígida, el alma se expande. Y en esa expansión, recuerdas, no porque alguien te lo diga, sino porque lo sientes. Así, el despertar no es un logro, es un retorno, un regreso silencioso al punto donde todo comenzó, dentro de ti. Thoth no habla a la mente que quiere entender, sino al corazón que sabe sentir. Por eso muchos escuchan sus enseñanzas y las olvidan, porque las buscan con la cabeza, pero la mente no puede contener lo eterno. Lo eterno solo se siente.
Cuando permites que el silencio hable más que tus pensamientos, comienzas a oír su voz. Una voz sin sonido, un lenguaje sin palabras. Esa es la verdadera comunicación divina. No entra por los oídos, sino por la vibración. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has creído avanzar, pero en realidad solo cambiaste de forma tu prisión? Cambiaste de camino, de ideas, de métodos, pero seguías buscando aprobación, control o seguridad. Todd enseñaba que el alma no se eleva por moverse, sino por liberarse del movimiento innecesario. El despertar no es correr hacia la luz, sino dejar de huir de la oscuridad. Lo que temes te enseña, lo que rechazas te guía, lo que niegas contiene la llave que perdiste. Cada vez que repites algo sin entenderlo, te conviertes en eco, y un eco no tiene vida propia. Pero cuando te atreves a detenerte y mirar lo que resuena en ti, recuperas tu voz original, esa voz que no imita, que no copia, que no teme. Es la voz del Verbo Creador, la misma que formó las estrellas. Todd es esa voz en ti. No viene de afuera, viene de lo profundo, y si la escuchas, notarás que nunca se fue. Hay una verdad que pocos se atreven a mirar. No todos quieren despertar, aunque digan que sí. Porque despertar significa morir al personaje, significa dejar de culpar, dejar de necesitar explicaciones, dejar de buscar salvadores. Y eso duele, pero en ese dolor hay pureza. El dolor es la señal de que algo falso se está derritiendo. Cuando lo atraviesas sin huir, descubres que no era destrucción, era liberación. El alma que despierta ya no pide certezas, pide claridad. Ya no busca ser entendida, busca entender. Ya no corre detrás de lo que brilla, sino de lo que vibra. Aprende que la luz no siempre es luminosa. A veces es invisible, porque la verdadera iluminación no te hace especial, te vuelve simple. Tan simple que todo lo complejo se disuelve en su presencia. ¿Y cómo reconocer que estás despertando? No porque veas visiones ni sientas energías extrañas, sino porque empiezas a dejar de reaccionar. La vida sigue igual, pero tú ya no. Lo que antes te hería, ahora te enseña. Lo que antes te confundía, ahora te guía. Todd lo explicaba así. El sabio no cambia el mundo, cambia su mirada, y el mundo se transforma solo. Cada principio hermético es una puerta, pero las puertas no se abren con fuerza, sino con comprensión. La correspondencia, por ejemplo, te muestra que todo lo que criticas afuera es algo que no has sanado adentro. Cada juicio es un espejo, cada conflicto una proyección. Si puedes ver el reflejo sin rechazarlo, ya estás cruzando el umbral, porque el juicio separa, pero la comprensión une. El principio de polaridad enseña que los opuestos no luchan, se completan. El día y la noche, el orden y el caos, la mente y el alma. El ego no es tu enemigo, es tu frontera. Sin él, no habría percepción. Por eso Todd nunca dijo, mata tu ego, sino transfórmalo. Convierte su densidad en conciencia, su miedo en presencia, su deseo en propósito. ¿Esa es la alquimia que nadie te explicó? Muchos piensan que despertar es alcanzar la perfección, pero la perfección es el mayor engaño de la mente. No viniste a ser perfecto, viniste a ser consciente. Y la conciencia no elimina lo humano, lo ilumina. Amar, errar, llorar, dudar. Todo eso es parte del templo interior. Lo sagrado no está separado de lo cotidiano, está escondido dentro de él. Todd hablaba de la balanza de Ma'at, donde cada alma es pesada, no por sus acciones, sino por su corazón. ¿Qué tan ligero está tu corazón? No se trata de cuántas verdades sabes, sino de cuánto amor puedes sostener sin romperte. La verdad sin amor se convierte en piedra, pero la verdad con amor se vuelve ala, y solo quien tiene alas puede cruzar los cielos del despertar. Mira cómo funciona la vida. Cuanto más te aferras, más se aleja. Cuanto más sueltas, más fluye. Esto no es resignación, es sabiduría. Lo que debe quedarse, se quedará sin esfuerzo. Lo que debe irse, se irá aunque lo sujetes. Todd enseña que el alma madura cuando confía en el ritmo. Cada pérdida es una respiración del universo. Expira para inspirar algo nuevo.
Has sentido que algo en ti se repite una y otra vez, como una misma historia en diferentes rostros. Eso es el ritmo, otra de las leyes universales. No estás maldito, estás aprendiendo. Cada ciclo te ofrece una oportunidad de elevar tu vibración. Si repites, no es castigo, es insistencia del alma, porque la vida no te deja avanzar hasta que aprendas a mirar sin juicio lo que antes evitabas. ¿Sabes por qué el silencio asusta? Porque en el silencio no puedes fingir. Ahí no hay personajes, no hay excusas, solo tú frente a ti. Pero es en ese silencio donde Todd habla más claro, no con palabras, sino con comprensión instantánea. En un segundo puedes entender lo que 1000 libros no lograron explicar. Eso es la sabiduría viva. No se estudia, se recuerda en un instante de presencia absoluta. Muchos quieren el conocimiento de Todd como si fuera un tesoro escondido, pero el verdadero tesoro no se encuentra, se reconoce. Está frente a ti, en cada gesto, en cada respiración, en cada mirada que das. El mundo no es un obstáculo para tu despertar. Es el libro donde tu alma lee las páginas de su propio viaje. Cuando empiezas a leer la vida así, el tiempo deja de asustarte, porque entiendes que no estás envejeciendo, estás destilando tu esencia. El cuerpo cambia, pero el alma se vuelve más clara, más ligera, más libre. Eso es lo que Todd llamaba la inmortalidad del entendimiento, cuando ya no necesitas durar porque comprendes que nunca dejarás de ser. Y es entonces cuando surge una pregunta silenciosa. Si todo está dentro, ¿qué sentido tiene buscar afuera? Y sin embargo, el alma sigue explorando, no para encontrar algo, sino para recordarse a través de cada cosa. Esa paradoja es el pulso del universo, el todo jugando a olvidarse para poder volver a encontrarse. Así que si sientes cansancio, si sientes que ya viste demasiado, que nada te llena, eso es señal de que estás cerca. Porque cuando el alma ya probó todo lo externo y no encontró reposo, comienza a girarse hacia adentro, y ese giro es el nacimiento del despertar. No un final, sino un principio que no termina. Y mientras escuchas esto, observa, ¿no sientes que algo dentro de ti se está moviendo, como si recordara algo que no puedes explicar? Esa sensación es la llave, no la ignores, porque lo que viene después no se aprende, se experimenta. Hay un momento en el camino en que el alma deja de buscar respuestas y empieza a convertirse en la propia respuesta. No se trata de acumular más información, sino de percibir desde otro nivel. La mente siempre quiere entender el misterio, pero el misterio no se entiende, se vive. Cuando dejas de intentar capturar la verdad con pensamientos, ella se revela por sí misma. Todd enseñaba que el conocimiento no se alcanza caminando hacia él, sino quedándote quieto hasta que el conocimiento te encuentre. La sabiduría no se conquista, se recuerda cuando la mente se rinde. El alma que despierta no ve el mundo como un lugar hostil, sino como un espejo perfecto. Lo que antes parecían enemigos, ahora son mensajeros. Cada situación difícil trae una enseñanza codificada. Todd decía, la verdad se disfraza de desafío para probar si estás listo para verla. No es castigo, es entrenamiento. La vida no te hiere, te talla. Como el escultor que golpea el mármol, cada golpe es una forma de revelar tu figura interior. El verdadero despertar no te da poder sobre los demás, sino poder sobre ti mismo. Porque el dominio de uno mismo es la forma más pura de libertad. No se trata de controlar pensamientos, sino de verlos sin dejarte arrastrar por ellos. Lo que observas sin resistir pierde su control sobre ti. Por eso Todd enseñaba el principio del observador. Cuando miras con plena presencia, todo se transforma, no porque lo cambies, sino porque dejas de resistirlo. El tiempo es otro de los grandes engaños del despertar. Crees que estás avanzando hacia algo, pero Todd muestra que no hay camino. Solo puntos de recuerdo dentro de una misma espiral. No estás yendo hacia adelante, estás regresando hacia el centro. Todo lo que llamarías evolución es en realidad memoria. El alma no aprende, recuerda lo que olvidó al descender a la forma. Cada revelación
es un retorno a la unidad. Por eso el alma madura comienza a comprender que la dualidad no es un error, es la forma que el todo utiliza para conocerse. Luz y sombra son dos rostros del mismo ser. Si rechazas la sombra, rechazas la mitad de tu propio poder. Thoth decía, el sabio no busca eliminar su oscuridad, la convierte en luz. La verdadera alquimia no transforma el plomo en oro, sino la inconsciencia en claridad. La mente humana teme al vacío, pero Thoth lo llamaba el vientre de la creación. Donde la mente ve nada, el sabio ve todo. El silencio no es ausencia, es origen. En el silencio se gestan las ideas, las visiones, las palabras que luego modelan mundos. Cuando logras permanecer en el silencio interior sin huir, la realidad exterior comienza a reorganizarse, no porque la manipules, sino porque tu frecuencia cambia. Muchos creen que el despertar se trata de elevarse, pero Thoth enseña que también hay que descender. No se puede subir sin bajar. No puedes ascender si no has honrado la profundidad. Lo que niegas te persigue, lo que aceptas te libera. El alma no se eleva escapando del cuerpo, sino integrando cada célula en la conciencia. La verdadera espiritualidad no te aleja del mundo, te hace verlo con nuevos ojos. El despertar del alma no es un instante de gloria, sino una serie de muertes suaves. Mueres a cada identidad que ya no sostiene tu verdad. Mueres a lo que creías que necesitabas. Mueres al deseo de controlar. Pero en cada muerte hay una expansión, y en esa expansión aparece la liviandad de ser. Lo que se va no era tuyo, solo lo sostenías por miedo. Cuando sueltas, algo más real ocupa su lugar. Thoth llamaba a esto la balanza de la mente. Cada pensamiento tiene un peso. Si piensas desde el miedo, te hundes. Si piensas desde el amor, te elevas. No hay castigo ni premio, solo causa y efecto. La balanza de Ma'at no está en otro mundo, está dentro de ti. Pesa tu intención en cada acto. No lo que haces, sino desde dónde lo haces. Esa es la medida del alma. Y entonces, el alma despierta, comienza a comprender que no está sola. No porque alguien la acompañe físicamente, sino porque empieza a sentir la conexión con el todo viviente. El aire, las plantas, las estrellas, todo responde a su vibración. Cuando emites una frecuencia elevada, el universo responde en silencio. Ya no pides señales, las reconoces. La vida entera se convierte en conversación. Thoth decía que el verbo crea, pero también destruye. Cada palabra es una semilla y cada silencio un campo fértil. Hablar sin conciencia es sembrar caos. Por eso el sabio elige cada palabra como si moldeara la realidad con ella. Y de hecho, lo hace. Lo que repites se convierte en ley. Lo que afirmas se materializa. Tu vida actual es el resultado de las palabras que un día creíste. El alma que despierta no se impresiona con milagros, se maravilla con lo cotidiano. No necesita visiones, porque ve lo divino en un rayo de luz que entra por la ventana. El milagro es existir y saberlo. El despertar no te separa del mundo, te reconcilia con él. Te muestra que cada fragmento de la creación es un reflejo del todo, incluso aquello que consideras pequeño o irrelevante. Thoth enseñaba que el verdadero poder no está en cambiar la materia, sino en cambiar la percepción. Si cambias la mirada, la materia obedece, porque la realidad no es algo fijo, es una frecuencia que responde a tu nivel de conciencia. Cuando entiendes esto, ya no luchas con la vida, dialogas con ella, ya no fuerzas los resultados, los invitas. Esa es la diferencia entre el que busca y el que sabe. Cada emoción que sientes es una forma de energía buscando integrarse. No la rechaces. Si viene la tristeza, siéntela hasta su raíz, porque en ella hay sabiduría. Thoth decía que toda emoción es una puerta y que solo quien la atraviesa descubre el tesoro que guarda. Reprimirla la endurece. Sentirla con conciencia la transforma. Lo que se siente, se sana. Lo que se niega, se repite. Y cuando crees que el camino se detiene, en realidad estás en el umbral de un nivel más profundo. El silencio después de una crisis es el espacio donde la nueva conciencia germina. Thoth lo llamaba
el punto cero, el instante en que todo parece perdido, pero en realidad todo se está reordenando. Si puedes permanecer ahí sin huir, verás cómo surge algo completamente nuevo, sin esfuerzo, sin miedo. El alma que despierta aprende que la fe no es creer que algo saldrá bien, sino saber que todo lo que ocurre tiene sentido, incluso si no lo comprendes aún. La fe no es esperanza, es visión. No espera, reconoce. La confianza es el puente entre lo visible y lo invisible. Cuando confías, la realidad se suaviza y las puertas que antes estaban cerradas se abren solas. Cada pensamiento de miedo crea un futuro de limitación y cada pensamiento de amor abre un camino invisible. Todd decía, el pensamiento es el arquitecto del destino. No eres víctima del destino, lo estás escribiendo ahora mismo con tus pensamientos. Lo que crees se convierte en ley. Si cambias la creencia, cambias la estructura del universo que te sostiene, y así el despertar deja de ser un objetivo y se convierte en una forma de vivir. Ya no caminas hacia la luz, caminas con ella. Ya no buscas respuestas, te conviertes en la pregunta viva, porque en la pregunta está el movimiento, y en el movimiento, la evolución. Todd sonríe en el silencio de tu conciencia, esperando el instante en que entiendas que no hay nada que alcanzar, solo recordar. Ahora, escucha dentro de ti, sin forzar, sin pensar. Hay una vibración que está subiendo, un reconocimiento que no viene de la mente, sino de la esencia. No la detengas, no la nombres, solo siente cómo el recuerdo vuelve, como si el universo te susurrara desde dentro. Siempre fuiste esto. Hay una energía silenciosa que rodea al ser humano cuando empieza a recordar quién es. No proviene del exterior ni de los astros, sino de una vibración interna que estaba dormida esperando una señal. Todd la llamaba la corriente del retorno, el movimiento invisible que lleva al alma de vuelta a su origen. No puedes forzarla ni acelerarla, porque su naturaleza es la precisión. Cuando intentas dominar el proceso, él se detiene, pero cuando te entregas, te absorbe y te reordena por completo, destruyendo los fragmentos falsos que sostenías como verdad. Muchos creen que el despertar es iluminación, pero en realidad es desiluminación. Es ver cuánta luz falsa habías adorado. Todd decía que lo más peligroso no es la oscuridad, sino la luz sin conciencia. Lo que te ciega no siempre es lo oscuro, sino lo que brilla demasiado y seduce tu ego. Por eso, antes de ascender, el alma desciende a sus propias sombras para aprender a distinguir la luz que libera de la que esclaviza. Esa es la primera prueba, reconocer la falsedad dentro del resplandor. El alma que verdaderamente despierta comienza a percibir que la realidad no se sostiene por leyes físicas, sino por leyes vibracionales. El pensamiento no mueve la materia, sino la frecuencia del pensamiento. No importa lo que imaginas, sino desde dónde imaginas. Una mente que crea desde el miedo proyecta laberintos. Una mente que crea desde la pureza manifiesta senderos invisibles. Todd enseñaba que cada emoción es un decreto energético y que el universo responde más rápido a la emoción que al pensamiento. Y cuando esa comprensión se asienta, algo dentro se desarma. Dejas de buscar manifestar cosas y empiezas a manifestarte a ti mismo. Ya no pides resultados, sino coherencia. Porque entiendes que el verdadero poder no está en tener lo que deseas, sino en desear lo que vibra con tu verdad. Esa inversión interior es una revolución silenciosa. Cuando ocurre, el universo entero se ajusta sin resistencia. El cambio deja de ser externo y se convierte en un acto de alineación. Todd decía que el cuerpo humano es un templo de geometría viva. Cada célula escucha lo que piensas. Cada órgano responde a la frecuencia de tu emoción dominante. La enfermedad no es un error, sino un mensaje cifrado del alma mostrando dónde la energía se estancó. No se cura luchando contra ella, sino escuchando lo que intenta revelar. Cuando comprendes el código, el cuerpo se reordena por sí mismo. No necesitas curar, solo liberar el significado que mantenía la distorsión. Pero la mayoría teme mirar hacia adentro,
porque dentro no hay refugios, allí no hay excusas, ni historias, ni máscaras. Allí solo existe la verdad desnuda, y esa desnudez duele al principio, porque has vivido demasiado tiempo vestido de ilusiones. Sin embargo, esa verdad no hiere, sana. Lo que se siente como ruptura es solo el ego cediendo ante algo mayor. Y cuanto más lo resistes, más duele. Cuanto más te rindes, más ligera se vuelve la carga. Todd afirmaba que cada alma tiene un punto de quiebre, un momento donde la ilusión se derrumba y la verdad entra como fuego. Ese fuego no destruye, purifica, quema los nombres falsos, las máscaras, los roles que te mantenían dormido. No puedes despertar con identidades intactas. El despertar no es añadir más luz, es quemar lo que ya no sostiene tu ser. Después de ese fuego, lo que queda es real. Lo que queda no se puede perder. La sabiduría de Todd también enseña que el alma no avanza en línea recta, sino en espiral. Crees que repites los mismos errores, pero en realidad estás subiendo de nivel en cada vuelta. El patrón se repite para mostrarte algo que aún no viste. La clave no está en huir del ciclo, sino en observarlo desde un punto más alto. Cuando cambias el nivel de conciencia, la espiral deja de ser prisión y se convierte en ascensor. Lo más desconcertante es que el despertar no se siente como despertar. A veces se siente como confusión, pérdida o cansancio, porque estás dejando atrás una estructura que sostenía tu percepción del mundo. Todo se vuelve incierto, pero esa incertidumbre es el espacio donde la nueva conciencia germina. Lo que creías real se deshace, y eso no es un error, es el proceso exacto del renacimiento. Todd lo llamaba el silencio entre dos universos. El verdadero iniciado no busca estabilidad, busca movimiento consciente. La estabilidad es un estado de muerte lenta. El movimiento consciente es la danza del alma. Por eso, cuando todo parece moverse fuera de control, estás siendo invitado a danzar con el caos. No hay error en el caos, solo resistencia humana a la expansión. Cuando dejas de resistir, el caos se revela como orden superior, y el orden que conocías como prisión. Todd decía que la mente humana teme la contradicción, pero la verdad es contradictoria por naturaleza. El sabio no huye de los opuestos, los integra, no busca certeza, habita la paradoja. Y es en esa paradoja donde ocurre el salto cuántico de la conciencia, porque mientras la mente quiere definir, el espíritu quiere experimentar. Lo que defines te limita, lo que experimentas te transforma. Cada pensamiento que niegas regresa en forma de destino. Esa es una de las leyes más profundas que Todd reveló. Lo que rechazas en ti, el universo te lo mostrará afuera hasta que lo ames. Por eso los enemigos, las crisis y los fracasos son espejos disfrazados. No están en tu camino, son tu camino. Cuando los reconoces como maestros, dejan de perseguirte. Porque el universo no castiga, solo repite lo que no fue comprendido. Y cuando la comprensión llega, lo que antes era dolor se convierte en poder. Todd enseñaba que cada herida tiene un fractal de sabiduría oculta. No hay experiencia inútil, no hay lágrima sin propósito. Cada caída abre una puerta que la mente no veía, pero si te lamentas, la puerta se cierra. Si agradeces, la puerta se convierte en portal. El agradecimiento es el idioma de las dimensiones superiores. En algún punto del despertar, empiezas a percibir la vida no como una secuencia de hechos, sino como un lenguaje simbólico. Todo lo que ves, todo lo que escuchas, incluso tus pensamientos, son mensajes. Nada es casual. Todd decía, el universo no habla, resuena. Y cuando aprendes a leer esa resonancia, te das cuenta de que el destino no está escrito, está vibrando. Lo que vibra contigo se acerca. Lo que no vibra se disuelve. Y así, la fe deja de ser un acto de esperanza y se convierte en una ciencia vibracional. No es creer que algo sucederá, es saber que ya está sucediendo en una frecuencia que aún no percibes. Cuando alineas tu frecuencia con esa realidad, ella se vuelve visible. No es magia, es resonancia. Por eso Todd decía,
El milagro no ocurre fuera de la ley, sino en su comprensión. El alma despierta deja de hablar de manifestar y comienza a hablar de recordar, porque nada de lo que deseas es nuevo. Todo ya existe en otra frecuencia. El trabajo no es crear, es sintonizar. Cada deseo auténtico es una memoria del futuro. No lo inventas, lo recuerdas. Y cuanto más recuerdas, más rápido la realidad responde. Es el mismo principio que rige los campos cuánticos y las leyes del espíritu. Y sin embargo, el mayor desafío llega cuando ya sabes todo esto. Porque el conocimiento no basta. Saber no es igual a ser. El conocimiento puede volverse un nuevo laberinto si no se vive. Todd advertía a los iniciados: la mente que sabe pero no encarna se convierte en su propio carcelero. La verdadera sabiduría se demuestra en el silencio, no en la palabra, en la vibración, no en la apariencia. Y justo cuando crees que has comprendido, el universo gira la llave otra vez. Aparece una nueva capa, más profunda, más invisible, más íntima. Cada revelación te prepara para la siguiente. Cada comprensión desarma la anterior. No hay fin. Todd nunca hablaba de llegar, hablaba de expandirse, porque el camino del alma no termina, solo se refina. ¿Puedes sentir ahora mismo esa expansión moviéndose dentro de ti, como si algo te llamara desde un lugar que siempre fue tuyo? Deja en los comentarios la frase clave. Mi alma responde al llamado del despertar final. Este compromiso vibracional será tu sello de paso en esta senda iniciática, el reconocimiento de que estás abierto a trascender lo conocido. En este instante, el camino revela su última capa visible, pero aún queda algo que debes comprender para experimentar la plenitud prometida en este viaje. Lo que sigue es la llave silenciosa que abre la puerta más allá de la comprensión común. No es un secreto guardado, sino un estado al que se accede cuando la conciencia se aquieta. Todd nos recuerda que la verdad más profunda no se encuentra en la búsqueda, sino en el reconocimiento íntimo. El despertar final no se anuncia con luces ni sonidos extraordinarios, sino con un cambio invisible, la certeza de que no eres un observador separado, sino un hilo consciente del tapiz eterno. Comprender esto cambia la forma en que percibes la existencia, como si pasaras de leer palabras a vivir su sentido. Pero este cambio no es casual, es una respuesta interior a una vibración que solo se activa cuando decides mirar más allá del velo. Y es allí, en ese cruce invisible, donde yace lo que aún falta revelar. Si este encuentro resonó con tu ser, haz parte de esta hermandad silenciosa y guarda este paso como un compromiso. Un gesto simple pero potente. Suscribirse al canal Todd no es pedir, es reconocer que formas parte de un círculo invisible, custodio de la sabiduría antigua. Es aceptar la invitación a seguir explorando el misterio sin prisas, como quien entra a un templo del alma, donde cada instante es un portal. La voz interior despierta cuando el silencio se convierte en palabra.